Pero deja de moverte, laica, que así no hay manera de medirte, chica. Mira, desde la punta de la trompa hasta el tronco de la cola, 45 centímetros. Lo mismo de la semana pasada, que ya te lo he dicho yo, que ya no te va a estirar más, chica. Muy salchicha, pero todo tiene un límite. Ya tú te has estirado todo lo perrunamente posible. De aquí pues ya no te va a estirar más hasta que estire la pata. No, chica, que para eso todavía falta mucho, que contigo tengo salchicha para rato. Toma, enrolla la cinta que vamos a comenzar el podcast. ¿Pero qué me estás contando, chico? Quiero contarte sobre una persona que vivió hace como 2300 años, que de repente dijo, mira, se me ha ocurrido que voy a medir la tierra. Pero no creas tú que la tierra esa donde él vivía, no, chico, la parcela esa. No, la tierra entera, el globo terráqueo completo. Imagínate tú. Si a mí me cuesta medir mi perra, porque no se está quieta y no deja de mover la cola, imagínate medir la tierra entera con tantos baches, volcanes, barrancos y los océanos eso. Pues nada, este hombre dijo yo la voy a medir y la midió, vamos, que se equivocó por un poquito, pero eso es irrelevante, chico. La hazaña nadie se la quita. Ya tú debes saber, pues, de quién estamos hablando. Bueno, hay un monte submarino en el mar Mediterráneo que lleva su nombre. Hay un cráter en la Luna que también lleva su nombre, chico. Hay una escala de tiempo geológico lunar que lleva su nombre. Y hasta hay un asteroide, fíjate, que fue nombrado como él en su honor. Hay hasta una venta de pizza aquí en mi barrio que lleva su nombre, chico. Estamos hablando de Eratóstenes, quien vivió entre los años 276 al 194 a.C. en Cirene, en el norte de África, ¿sí? La actual Saad, de que hoy ahí es Libia, fíjate, en aquel entonces pues era un próspero centro comercial griego situado en la costa del mar Mediterráneo. De joven enviaron a Eratóstenes a estudiar a Atenas, que ahí pues solo agarraban una lancha y se iban así buscando para el norte, cruzando la isla griega y ya está, llegaban a Atenas. Bueno, lo enviaron a la Academia de Platón bajo la dirección de Arcesilao, que había instituido el sistema del escepticismo académico en la escuela. El escepticismo académico, fíjate, animaba a la gente a cuestionar lo que constituía el conocimiento y a poner a prueba las conclusiones aceptadas sobre el mundo por sí mismo en lugar de repetir lo que otros habían afirmado como verdad. Se cree que este curso de estudio influyó en el trabajo posterior de Eratóstenes. Entre sus maestros se encontraron el erudito Lisanías de Cirene y el filósofo Aristón de Quío. Fíjate que esto es bien interesante, darse cuenta que desde hace miles de años había ya personas que habían pensado al respecto de no aceptar como conocimiento aquellos que otros les imponían, sino sacar por uno mismo las conclusiones de lo que se afirma que es la verdad. Yo siempre he sido muy escéptico del sistema académico tradicional, fíjate, que te impone qué es lo que debes aceptar, qué es lo que debes estudiar y aprender para dedicarte a cierta profesión. Y eso es bueno, pues claro, hasta cierto punto, es decir, debes de tener una base para dedicarte a un campo profesional. Pero si tienes que aportar algo nuevo en ese campo, fíjate, es preciso muchas veces que tenga que derribar estereotipos e ir en contra de la corriente de aquello que te han enseñado. Esa casi es siempre la única forma de innovar. Eratóstenes se dedicó a todo lo que le interesaba. Esto le valió el apodo de Beta, segunda letra del alfabeto griego, por ser el segundo mejor en todo. También fue conocido como el segundo Platón, imagínate tú. Fue un gran polímata de su tiempo. Y para todos aquellos que como yo pues estudiaron en la nocturna, quiero decirte que polímata no es un policía que mata gente. Que hay algunos que sí lo hacen, chicos, pero no. Polímata es un erudito, una persona pues que tiene amplios conocimientos sobre muchos temas. Eratóstenes fue matemático, astrónomo, geógrafo, poeta, historiador, filósofo, musicólogo, entre otras cosas, y también bibliotecario, vamos, que en estos tiempos también hubiera sido TikToker y YouTuber. Bueno, sucede que Eratóstenes fue contemporáneo y gran amigo de Arquímedes, el famoso físico, ingeniero e inventor, ¿te acuerdas? De hecho, pues hay rumores que hasta se bañaban juntos, fíjate. Parece ser que cuando el rey de Siracusa le encargó a Arquímedes que le averiguara si la corona que le habían regalado era de oro puro, ¿te acuerdas tú? La famosa historia esa. Por ahí hay quien dice que Arquímedes estaba con Eratóstenes en la bañera, cuando se le vino a la mente la idea esa del desplazamiento del agua producido por los cuerpos sumergidos. El famoso principio ese de Arquímedes, chico,
que después salió de la tienda Arquímedes gritando ¡Eureka, Eureka! Y le dijo Eratóstenes, pero chico, deja de gritar tanto y ponte la toalla que se te ven todas las joyas de la corona y me está poniendo nervioso, chico. En el año 236 a.C., Ptolomeo III, gobernador de Egipto, llamó a Eratóstenes para que le cuidara a los niños. Pero no creas tú que para que le hiciera de niñera, chico, no, para que fuera el tutor de los hijos del faraón, o sea, la persona encargada de su educación, y después, pues, cuando murió el encargado de la biblioteca de Alejandría, pues le dio ese cargo a Eratóstenes. Mira, le dijo el viejito de la biblioteca, pues acaba de estirar la pata, y tú tienes que irte a hacer cargo de ese puesto, chico, porque eso no puede estar ahí descuidado. Ahí hay que poner orden. Bueno, parece que a Eratóstenes pues le gustó mucho la ciudad, había mucho ambiente ahí y también le gustó ese trabajo de estar en medio de tanto libro porque ocupó ese puesto pues hasta el final de sus días. Al igual que su padre, Ptolomeo III protegió y promovió la cultura, aumentó el número de volúmenes de la biblioteca de Alejandría. Fíjate, le dijo a Eratóstenes, mira Eratosti, porque así le decía de cariño, te vas con unos mozos para el puerto y barco que llegue, barco que me revisa, fíjate, y el libro que encuentres me lo trae para sacarle una fotocopia. Fíjate lo que le dijo. Y eso va a estar difícil, le respondió este Eratóstenes, porque sucede que aún no se han inventado las fotocopiadoras, chico. Falta mucho para eso. Pero chico, le dice Ptolomeo, aún no comienza el trabajo y ya me estás poniendo problemas. Si no hay fotocopiadora, pues me lo copia a mano, chico. Consíguete uno escriba para que te hagan el trabajo. La cuestión era pues que Ptolomeo quería hacer de Alejandría el mayor centro intelectual para competir con Atenas. Tenía él pues la espinita de que Atenas en aquel entonces era lo máximo, chico. La crema de la intelectualidad estaba en Atenas y él no se quería quedar atrás. En la biblioteca de Alejandría trabajó una cantidad importante de eruditos y en el apogeo de la biblioteca pues se cree que trabajaban alrededor de unas 100 personas, imagínate tú. Bueno, es en esta biblioteca pues donde comienza la historia esta que te quiero contar. Porque ahí pues entre tanto pergamino y rollo y libro, Eratóstenes, fíjate un día que estaba limpiando con un plumero, fíjate se encuentra con un documento, fíjate, que decía que había un pozo en la ciudad de Siena, la actual Asuán, al sur de Alejandría, cuya agua estaba totalmente iluminada por el sol al mediodía del solsticio de verano. Eso es alrededor del 21 de junio, fíjate, lo que significaba que el sol estaba directamente encima. Y entonces Eratóstenes observó que ese mismo día los obeliscos y otros objetos de Alejandría proyectaban largas sombras y comprendió que si calculaba la distancia entre las dos ciudades y el ángulo del sol por medio de las sombras que proyectaban, pues podía hallar la circunferencia de la Tierra, imagínate tú. Ojo, aquí para todo aquello terraplanista. Desde antes de este evento, es decir, desde hace más de 2300 años, ya se sabía que la Tierra era redonda. Quiero hacer un paréntesis aquí, a propósito de que he mencionado a los terraplanistas, para dedicarle unas palabras a estas personas, pues, que quizás tan controversiales, se han vuelto muy populares y mediáticos. Y están hasta organizados, ¿sabes? Alrededor del mundo hay muchas personas que creen en esto y hacen sus reuniones y dan conferencias, escriben libros y se reúnen para intercambiar ideas, información y hasta venden souvenirs, ¿sabes? Camisetas, gorras, tazas, bolígrafos y tierritas planas para los niños, ¿sabes? Para que se vayan familiarizando con el concepto, fíjate. Es una cosa muy interesante. Yo quiero decir que no estoy en contra de ninguna forma de pensar, chicos. Cada quien es libre de creer lo que quiera. Y si hay personas pues que quieren creer que la Tierra es plana, pues qué más da, chicos, siempre y cuando lo hagan desde el respeto y sin ofender a nadie, que crean lo que quieran creer, ¿sabes? Si tú quieres creer que la Tierra es plana o cuadrada o triangular o tiene forma de alguna piñata, chicos, esa es muy tu forma de pensar y tienes derecho a creer lo que tú quieras. Ahora, más increíble que el hecho de pensar que la Tierra es plana, fíjate, es creer, como ellos aseguran, que existe una conspiración mundial para hacernos creer que la Tierra es redonda, fíjate. Esto es muy importante, chicos, porque no sé si tú has dimensionado las proporciones que debe tener esta conspiración. Sería la conspiración más grande de la historia y la prehistoria ideada por los seres humanos y que involucraría pues a los presidentes de los principales países del planeta
además de sus legisladores, la cúpula militar de estos países, los organismos de defensa y de seguridad de las principales potencias del mundo, la comunidad científica, con sus geólogos, oceanógrafos, astrónomos, físicos, matemáticos y una cantidad interminable de personas con estudios especializados en ciencias naturales, además de ingenieros pues de diferentes ramas, arquitectos, informáticos, pues en fin, la crema de la intelectualidad y política mundial serían parte de esta conspiración, fíjate. Y si todas estas personas no han podido pues nunca ponerse de acuerdo para resolver los principales problemas de los seres humanos, como el hambre, la desigualdad social, la contaminación, el cambio climático. No me interrumpa, laica, que estoy inspirado. Pero han sido capaces de unirse para crear una conspiración que mantenga a la inmensa mayoría de personas creyendo que la Tierra es redonda, lo cual, de no ser cierto, es decir, si la Tierra no es redonda, no tendría ni el más mínimo impacto en los seres humanos como sociedad, y aún así estarían gastando para ello una cantidad inimaginable de dinero, porque mantener una conspiración de este tamaño pues requiere de una cantidad descomunal de fondos, chicos. En fin, que si muchos seres humanos alrededor del mundo, de diferentes razas, nacionalidades y creencias religiosas y políticas, han logrado unirse para ponerse de acuerdo en algo, aunque sea en esta conspiración sin sentido, este sería el logro más grande alcanzado por el ser humano. Y se merecería todo mi respeto y admiración, tanto así, fíjate, que si resulta que la Tierra no es plana, que ya te digo yo que no es plana, chico, que ese argumento pues no se sostiene por ningún lado, ni soporta ningún experimento serio, pero bueno, si resulta que la Tierra no es plana, chico, yo propongo que deberíamos aplanarla entre todos, ¿sabes? Y yo el primero, a mí solo dígame por dónde comienzo a aplanar y yo aplano, chico, porque esa hazaña de crear y mantener esa conspiración se lo merece. He dicho, gracias laica por los aplausos. Bueno, sigamos con lo de Eratóstenes. Fíjate que lo del cálculo de la distancia entre las ciudades de Siena y Alejandría, pues hay información muy distinta de cómo Eratóstenes obtuvo ese dato. Unos dicen que esa distancia ya se encontraba en documentos que estaban en la biblioteca de Alejandría. Otros dicen que obtuvo esa información de las caravanas comerciales que viajaban entre ambas ciudades. También se dice que Eratóstenes mandó a militares a que recorrieran a pie la distancia entre las ciudades, contando meticulosamente los pasos. Fíjate, les dijo a los soldados, se me van caminando para Siena, muy derechito, no se me vayan a desviar, nada de irse a ver fútbol al estadio, ni de irse para la discoteca, no se me vayan a distraer, ni me vayan a hacer mal las cuentas, porque esa información me va a servir para medir la tierra entera. Imagínate tú. Los soldados se han de haber visto uno a otro y han de haber pensado, este tipo está loco. La cuestión es que obtuvo la distancia aproximada entre las ciudades, que era de 5.000 estadios, unos 800 kilómetros, de donde dedujo que la circunferencia de la Tierra era de 250.000 estadios, resultado que posteriormente elevó hasta los 252.000 estadios. Se supone que Eratóstenes usó el estadio ático italiano de 184.8 metros, que era el que utilizaban los griegos de Alejandría en aquella época. El error cometido sería de 6.192 kilómetros, un 15% de error con respecto al tamaño real. Sin embargo, hay chambrosos que dicen que empleó el estadio egipcio, 300 codos de 52.4 centímetros, en cuyo caso la circunferencia calculada hubiera sido de 39.614 kilómetros, fíjate, frente a los 40.008 kilómetros considerados en la actualidad, es decir, un error de menos del 1%. Hay que aclarar que un estadio pues era una medida de longitud usada en la antigüedad y que estaba pues basada en el tamaño de un estadio, es decir, una estructura construida para carreras y competencia, tal como los estadios actuales. Y claro, la diferencia de longitud entre un estadio ático italiano y un estadio egipcio era que quizá pues alguno consideraba, aparte de la pista, quizá también el parqueo, chicos, y el área de la venta de los perritos calientes, yo qué sé. La verdad es que la mayoría de los historiadores concuerdan que Eratóstenes usó el estadio ático italiano como medida de longitud y que aun si el error fue de más de 6.000 kilómetros, es irrelevante comparado con la proeza de hacer un cálculo para un objeto del tamaño de la Tierra con los datos y las herramientas de su época.
Bueno, yo no te voy a dar los detalles de cómo se hizo el cálculo, porque yo no soy muy bueno para eso los cálculos, ¿sabes? Además, explicar eso, pues, es mejor que sea con imágenes, es decir, de una manera visual. Así que después de oír el podcast, pues te va a ver video en YouTube, que ahí hay hasta niños de primaria que te explican cómo hacer el cálculo, chicos. Bueno, like, está bien, voy a intentar explicarlo, pero ya te digo yo que no va a quedar bien. Así a grandes rasgos te diré que el razonamiento de Eratóstenes fue que los rayos del Sol, por encontrarse pues muy lejos, llegaban a la Tierra de manera perpendicular, y que si un día los rayos no proyectaban sombras en Siena, era porque el Sol se encontraba justo por encima de la ciudad, y que si ese mismo día el Sol proyectaba sombras en Alejandría, era porque los rayos siempre caían con la misma inclinación que caían en Siena, pero debido a la curvatura de la Tierra, los objetos sí proyectaban sombras ahí. De manera que, pues, dijo Eratóstenes, voy a medir el ángulo que hay entre un poste erguido en Alejandría y su sombra, y si trazo una línea imaginaria de este poste haciendo que se prolongue, fíjate, hasta el centro de la Tierra, y trazo otra línea imaginaria entre un poste en Siena que no proyecta sombra y hago que se prolongue hasta el centro de la Tierra hasta que se encuentre con la línea imaginaria del otro poste, por cuestiones de trigonometría simple, pues el ángulo que formen las dos líneas imaginarias de los postes debe ser igual al ángulo de la sombra que voy a calcular en Siena. Y como el ángulo de esa sombra le dio 7.2 grados, entonces dividió 360 grados, que ya se sabía que era lo que medía una circunferencia, entre 7.2 grados, y eso le dio 50, chicos. Lo que quería decir que 7.2 grados era la 50ª parte del total de la circunferencia de la Tierra. De manera que multiplicó 50 por los 5.000 estadios que había obtenido, que era la distancia entre Siena y Alejandría, y así obtuvo los 250.000 estadios, chicos. Bueno, a grandes rasgos así fue como se hizo el cálculo, chicos. Ya ve que así hablado pues no se entiende mucho. Es mejor que vea un video para que te quede clara la situación. Bueno, ya después otros también se pusieron a hacer sus propios cálculos, ¿sabe? Y un tal Posidonio hizo lo suyo con un método más sencillo, pero que daba un resultado mucho menor para la circunferencia de la Tierra. Pero ese cálculo se hizo muy popular y fue el que se utilizó en la obra del famoso astrónomo Ptolomeo, el Almagesto, y como fue una obra pues muy vendida, pues tuvo mucha influencia hasta el Renacimiento europeo. Fíjate que fueron los cálculos de Posidonio y no los de Eratóstenes los que utilizó Cristóbal Colón para convencer a los reyes de España de que lo patrocinaran, ya que pudo demostrarles pues lo corto que sería el viaje a través del Océano Atlántico. Miren, les dijo si según estos cálculos las Indias Orientales están ahí a la vuelta, chicos. Solo préstenme unos dólares y yo les voy a ir a conseguir nuevas tierras y oro y todo lo demás. Y así fue como los reyes le patrocinaron el viaje, ¿sabes? Que quizás si hubieran utilizado los cálculos de Eratóstenes, a lo mejor los reyes no le hacen ni caso, chicos, y no se descubre América ni nada. Fíjate que Eratóstenes ha pasado a la historia por el famoso cálculo que hizo del tamaño de la Tierra. Pero es que además, luego de haber hecho ese cálculo, fíjate, agarró vara el hombre, se envalentonó y entonces ya quería medirlo todo, chico. Calculó, fíjate, que el diámetro del Sol era 27 veces mayor que el de la Tierra. Pero aquí pues desatinó completamente, chicos, porque resulta que el diámetro del Sol es 109 veces mayor que el de la Tierra. También pues calculó la distancia que debería haber entre la Tierra y la Luna, y también desatinó terriblemente, ¿sabe? Pues la distancia resultó ser 3 veces mayor que la que él calculó. Luego calculó la distancia que debería haber entre la Tierra y el Sol, unos 804 millones de estadios. Eso es unos 148.752.060 kilómetros. Y aquí sí, chicos, el hombre le atinó bastante, ¿sabe? Porque esa es casi la distancia que se estima actualmente. Y también calculó el eje de inclinación de la Tierra con bastante precisión. Pero el hombre no solo hacía cálculos, chicos, también escribió sobre muchos temas, ¿sabes? Sobre filosofía, música, teatro, sí, aparte de hacer aportes en matemáticas como su famosa criba, la criba de Eratóstenes, que sirve para encontrar los números primos menores a un número dado.
pues lastimosamente no ha quedado registro de casi nada de lo que escribió, ¿sabe? Se sabe de sus escritos porque otros historiadores y escritores de los que sí hay registros escritos pues hicieron referencia a las obras de Eratóstenes. Hizo aportes importantes en geografía, de hecho se le atribuye a él el haber acuñado esta palabra y muchos de los términos que él creó en esta rama del conocimiento siguen usándose hasta la fecha. ¿Te recuerdas que habíamos dicho al principio de la influencia que tuvo en Eratóstenes el escepticismo académico impuesto por Arcesilao en la escuela de Platón? Eso de que no había que conformarse con considerar que era la verdad todo lo que los demás decían, sino que había que buscar el conocimiento por medio de la razón y la experiencia. Pues es que Eratóstenes le tocó luchar contra lo que era la visión homérica del mundo. Es decir, la visión que Homero, el poeta ese famoso, pues plasmó en sus obras, la Ilíada y la Odisea, y es que las personas pues daban por sentado que los datos que Homero plasmó en esa obra, pues de lugares y distancias entre esos lugares, eran correctas. Además, pues Homero compartía la idea de que la Tierra era un disco plano y redondeado, fíjate, encerrado por una corriente oceánica interminable. Basándose en la representación anterior, pues se creía que la meseta de la Tierra estaba en medio del océano. Se pensaba que el Sol y la Luna y las estrellas surgían de los bordes del océano, imagínate tú. De manera similar, Homero creía que Grecia era el centro del mundo. Las regiones fuera de Grecia se consideraban las partes periféricas del mundo, imagínate. Las personas de fuera de Grecia eran percibidas como incivilizadas, pues esta visión del mundo era la que predominaba en aquella época. Entonces llegó Eratóstenes, fíjate, y les dijo, miren, la Ilíada y la Odisea, pues como obra literaria, pues están muy bonitas, pero el mundo definitivamente, pues no es así, chicos. De manera que esta historia, más allá del cálculo, que es una de las mayores hazañas que ha realizado el ser humano, nos enseña el valor de Eratóstenes de rebelarse contra las creencias de su época, el gran poder de su imaginación, su sentido lógico y práctico y su determinación en llevar a la práctica una idea que parecía pues descabellada. Imagínate tú pues diciéndole a aquellos soldados, miren muchachos, cuéntenme los pasos que hay desde aquí hasta Siena, que con eso voy a medir la tierra. Bueno, su enfoque basado en la observación y la experimentación sentó las bases para el pensamiento científico moderno, en el que se busca evidencia empírica y se plantean hipótesis que puedan ser probadas y refutadas. El legado de Eratóstenes también se puede ver en la forma en que los científicos modernos abordan los problemas actuales. Su enfoque de utilizar datos y mediciones precisas para resolver cuestiones complejas sigue siendo relevante en la ciencia actual, donde se busca la objetividad y la precisión en los resultados. Bueno, se dice que Eratóstenes se fue quedando ciego, ya ve, en la vejez, y que debido a esto, pues él mismo se quitó la vida dejándose morir de hambre cuando tenía entre 80 y 82 años. Un muy triste final para una persona tan sorprendente. Bueno, mi conclusión es que Eratóstenes ocupa un lugar privilegiado en la historia de la humanidad, y su determinación es un tributo a este impulso irrefrenable que tiene el ser humano de querer medirlo todo. Y es que es increíble, chicos, la manía que tenemos de quererlo medir todo, ¿sabes? Que si las cosas son muy grandes, pues queremos saber qué tan grandes son. Y que si son muy pequeñas, pues queremos saber qué tan pequeñas son. Por eso es que ese concepto del infinito, pues no nos termina de convencer, ¿sabes? Más bien es pues que no lo entendemos. El legado de Eratóstenes, más allá de su prodigiosa hazaña de medir la Tierra, fue mostrarnos que con algo de conocimiento, pero también con mucho ingenio y determinación, es posible llevar a cabo las empresas más grandes e inimaginables, y que el conocimiento solo se logra a través del razonamiento puesto en práctica, y que una vez logrado ese conocimiento, por muy contraintuitivo que éste pueda resultar, debemos de tener el valor suficiente para echar por tierra cualquier otra forma de pensar que demos por cierta, y que solo esté basada en tradiciones sin fundamento. Bueno, este ha sido el podcast de este día. Espero que te haya gustado. Y si no, pues no se lo diga a nadie, que siempre habrá algún incauto que termine escuchándolo. Quiero terminar dejándote esta frase para la reflexión. Para poder medir algo, debemos conocer su extremo. Este ha sido el viejo Nacho y su compañera Laika transmitiendo para todos ustedes y recordándole que si se van a reír, que sea en serio. Y pórtense bien, porque siempre es más barato.